Final Fantasy Pixel Remaster se siente como una especie de regalo, una celebración. Esto no se trata de ser casual o hardcore, de si el juego es fácil o difícil. Este es un juego sin estrés. Final Fantasy nada más. Es el mismo juego, más lindo y mejor musicalizado que nunca. Y por sobre todo con tus preferencias. Porque lo podés jugar como vos quieras. Si nunca lo jugaste, podés dejar todo como está y experimentar lo que fue en su día Final Fantasy con toda su simpleza, pero también con su necesidad de pelear múltiples veces de manera constante, subiendo de a poco el nivel a cada personaje. Pero si esa experiencia te parece poco fluida, repetitiva o quizás hasta dolorosa, eso tiene arreglo. Tiene arreglo para los primerizos, pero también tiene arreglo para aquellos que ya conocemos estos juegos clásicos. Para nosotros que vivimos en el mundo adulto, con poco tiempo y menos paciencia que antes. Y la solución es poder desactivar los encuentros con los enemigos. Esto cambia totalmente la perspectiva de este juego y le quita la penalización a explorar, haciendo de Pixel Remaster un juego que te da una hermosa sensación de libertad, pero sin romper el juego. Sí, acabo de decir eso, sin romper el juego. Sí, podés explorar sin combatir y así recibir muchos ítems y dinero, pero las cosas importantes solo se consiguen tras derrotar a un jefe, por lo que igual tenemos que luchar con enemigos si queremos continuar con nuestro progreso. Lo más importante de esto es que somos nosotros los que decidimos cuándo estamos de humor para hacer grind, subir de nivel y progresar. Si nos quedamos sin hechizos en medio de un dungeon, podemos simplemente desactivar los encuentros con enemigos y salir caminando sin importar si estamos con la salud baja, sin miedo a perdernos en el camino de vuelta y que nos terminen matando. Otras opciones que reducen el estrés de jugar un juego como este o el tiempo para completarlo es optar por ganar más dinero, experiencia por 2 y experiencia por 4 en cada batalla. Esto no significa hacer el juego más fácil, sino más rápido. Menos grind, más progreso. Y lo bueno, repito, es que esto no es necesario. Si no te gusta, simplemente no lo usás y listo. Sí, con este Final Fantasy podés tener la experiencia hard de hace muchos años atrás, y en un dungeon se te puede cantar el culo hacerlo así. Al otro, sin embargo, podés estar hinchando las bolas y hacerlo sin enemigos. Onda profeta de la luz, así todo bondadoso. O sea que te da la chance de boludear por ahí recordando algunas cosas sin preocuparte mucho. Y también te da la chance de no recordar algunas otras cosas. Solamente un consejo, para el boss final no lo hagan como hice yo. No vayan con una party como la mía, con nivel 40 al boss final. Recomiendo hacer un poco de grind, que en este juego es bastante rápido, porque hay bastante diferencia entre los enemigos alrededor del área del boss final y lo que es en sí el último boss. Al menos me alegró saber que aún hoy esa batalla puede ser un reto. Así que bueno, ¿qué me parece este Final Fantasy Pixel Remaster? Es un juego bueno, noble, sencillo. Esta versión tiene, creo, la mejor música que haya tenido este juego en cualquier lanzamiento. Pixel Remaster te deja elegir entre ser un juego cansador o una experiencia mucho más amable. Es ideal para el que lo juega por primera vez y también un regalo para el superfan, a pesar de no tener contenido extra. Es ideal para el curioso que quiere asomarse a este tipo de clásicos pero no quiere sufrir. Y también puede ser para el que quiere un desafío si no se tocan las opciones. Es para el que solo tiene 2 horas por semana para jugar y también para el que juega 80 horas por semana. Es un clásico, es para todos y es para siempre.